abriendo, mis hermanos, ahí la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Gracias al Señor, mis hermanos, que hoy podríamos decir que entramos ya en la etapa final de esta serie que empezamos un poco más de un año para mirar sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, el pasaje que vamos a tratar, mis hermanos, es como el desenlace de lo que el Señor Jesús vino haciendo a través de su palabra, a través de su ministerio y todas las cosas que iban a venir después de lo que vemos acá en Juan capítulo 13. Entonces dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón Pedro, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Bien, mis hermanos, este pasaje junto con Lucas 22:7 es un pasaje paralelo donde nos empieza a mostrar cosas y palabras que el Señor Jesús habló en la cena del Señor. Lucas 22:7 nos relata que la cena de la Pascua de Jesús con sus discípulos se hizo en un gran aposento alto bien dispuesto. Ahora, Jesús había hecho los detalles, se había apartado este aposento antes de la Pascua con un propósito. Para mirar, mis hermanos, la palabra aposento significa como mesón. Mesón es como una especie de habitación o una especie de lugar donde los peregrinos llegaban en ese tiempo de las fiestas para guardarse ahí, para hospedarse y también para este caso poder cumplir el propósito de lo que era la fiesta, que en este caso era la fiesta de la Pascua. Entonces estos eran lugares donde normalmente muchas personas en Jerusalén, que era donde se reunían para la fiesta de la Pascua, alquilaban a todos los que llegaban con el propósito de que tuvieran ese espacio para poder estar ahí y celebrar la Pascua con quien vinieren. Entonces, para este caso, Lucas 22:7 nos muestra
que esto era un gran aposento alto, es decir, que estaba en la parte arriba de la casa de aquel hombre o de aquel persona que había alquilado, más bien se había dispuesto al Señor para preparar todos los detalles que se necesitaban para que él estuviera con los 12 en ese momento, en ese aposento alto. Entonces el aposento incluía también todo lo necesario para preparar y servir una comida. Eso es lo que consistía entonces un aposento, y en este caso entonces era alto. Bien, mis hermanos, antes de llegar al primer día de la fiesta de la Pascua, Jesús había escogido con antelación este aposento alto y había dado la instrucción a Pedro y a Juan de que fueran y prepararan los detalles de la cena de la Pascua, de la fiesta de la Pascua que estaba por cumplirse. Esto no era cualquier cosa, cualquier trabajo, porque ciertamente había unos detalles que se tenían que cumplir de acuerdo a la ley establecida en el Antiguo Testamento para poder celebrar la Pascua de la manera correcta. Si mis hermanos recuerdan, la Pascua era el recordatorio de lo que el Señor Jesucristo, de lo que Dios, Cristo también, por supuesto, había hecho allá en Egipto, cuando liberó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Entonces tenían varios detalles. Esta cena, parafraseando, tenía en la mesa diferentes ingredientes, por decirlo así, varias copas de vino, tenía el cordero, que también debía ser asado, no debía ser ni hervido al vapor, sino que debía ser asado, habían hierbas amargas y otro tipo de elementos que estaban en la mesa. Entonces, el Señor manda a Pedro y a Juan a preparar en el aposento alto estos detalles de la Pascua, porque era un suceso supremamente importante, primero para el Señor y después para los discípulos, aquello que iba a acontecer. Pues bien, también Marcos agrega que al llegar la noche, porque era una cena, entonces la cena se consumía de noche, se sentó el Señor a la mesa con los 12 y les manifestó cuánto él había deseado compartir con ellos, comer con ellos esa Pascua antes de que padeciera, y que no la volvería a comer hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Pues bien, Jesús quería prepararlos también a ellos para los próximos acontecimientos. La muerte de Cristo al día siguiente, mis hermanos, eso fue en nuestro calendario gregoriano, podríamos decir que fue un jueves en la noche. La muerte de Cristo sería el cumplimiento del simbolismo de la Pascua. La Pascua se originó, el Señor la estableció allá en Egipto, el día en que el Señor ya iba a sacar a los israelitas del lugar allá de los egipcios. Si ustedes recuerdan, allá también hubo una serie de cosas y la sangre que se sacrificaba en los corderos se colocaba ¿en dónde? En el dintel y en los postes. Y eso era lo que también hacían conmemoración en esa noche y todos los años, porque el Señor decía en su palabra, allá en Éxodo, que por estatuto perpetuo se tenía que celebrar esta Pascua para que Israel con las generaciones venideras pudieran recordar cómo el Señor con mano poderosa había sacado a los israelitas de Egipto. Esto era lo que sucedía en esta noche y Jesús era el cumplimiento de ese simbolismo de la Pascua. Esto era un tipo profético del sacrificio de Cristo. Los hermanos han visto en la palabra también que no solo en el Éxodo, sino que en otras partes también del Antiguo Testamento se expresa de diferentes maneras esa tipología del sacrificio de Cristo. Lo vemos con Abraham cuando el Señor le mandó a sacrificar a Isaac. Lo vemos en el Éxodo, lo vemos en otros pasajes donde el cordero era el animal preciso que el Señor había establecido para que fuera tipificado en esa figura de Cristo que vendría después a cumplir ya la ley en cuanto a este aspecto del sacrificio. Bien, durante la cena en el aposento alto, Jesús habló de muchas cosas importantes, de diferentes detalles que están incluso relatados en Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Si los hermanos miran en su palabra, en la Biblia, esos capítulos del 13 al 17, Juan el apóstol es el que compila más detalladamente las cosas que el Señor Jesucristo habló a los 12 allá en el aposento alto. E incluso esto está también acompañado de una serie de sucesos que ocurrieron ahí en ese lugar. Era un lugar prominente donde estaban solo el Señor con los 12. Él no convidó a nadie más. Habían muchos seguidores de Él. Habían muchas personas que le seguían y otros tantos que también eran discípulos. Pero el Señor solo convidó a los 12 porque esto tenía un propósito. Entonces Juan
13 al 17 nos muestra estas cosas, nos muestra qué fue lo que incluso ocurrió en el lavado de los pies, la oposición de Pedro, la reacción que él tuvo cuando el Señor le dijo que le iba a lavar los pies, la traición de Judas, el momento incluso en el que el Señor dijo que iba a ir a padecer y Pedro pues manifestó también erróneamente que aunque tuviera que ir a la cárcel y a morir con él, no le iba a negar. Fueron acontecimientos, hermanos, que solo ocurrieron acá en esta parte de la cena del Señor. Esto es un pasaje de contrastes. Aquí vemos realmente a Jesús como el fundamento del amor, como la máxima expresión de servicio y humildad que puede tener un creyente, y en este caso nuestro estandarte que es Cristo. Y esto lo tuvo, hermanos, incluso para con su traidor Judas. Y es un ejemplo que incluso con el paso del tiempo los apóstoles iban a entender, porque en ese momento ellos no entendían qué era lo que Jesús estaba haciendo, o por lo menos Pedro era uno de los que no entendía. Por eso el Señor le decía a él: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero luego lo comprenderás. Dice el verso 1 entonces que antes de la fiesta de la Pascua, bien, acá Juan dice que antes de la fiesta. Los otros evangelios nos muestran que fue el mismo día o dentro del tiempo, digamos, de preparación de la Pascua que se hizo todo esto. Era un jueves por la noche, la Pascua se celebraba el día siguiente. Entonces Juan está diciendo acá, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, y cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesús ama al mundo y se compadece de una manera específica o de una manera, digamos, general con todas las personas. Pero con el caso de sus discípulos, de los hermanos, de los 12 apóstoles, él tenía un amor perfecto, un amor salvador y un amor eterno que él estaba incluso mostrando en este momento, pero no solo allí, sino que aún 3 años y medio atrás, todo lo que el Señor Jesús hizo a favor de ellos, desde que los escogió, el tiempo que duraron ellos caminando con el Señor hasta que Él iba a morir a la cruz y ascender a los cielos. Fue un amor perfecto, un amor sacrificial, un amor especial donde Jesús quería cerrar con broche de oro en esta cena. Y por eso Él decía: ¿cuánto había deseado yo comer esta Pascua antes de que padeciese? El Señor amaba a esos 12 hombres común y corriente, que en ese momento no entendían lo que el Señor Jesús estaba haciendo, pero que después fueron los 12 hombres con los que Jesús iba a trastornar el mundo. 11 hombres más Matías, que fue el que reemplazó a Judas. Hombres sencillos, hombres ordinarios, hombres como cualquiera de nosotros, hombres comunes y corrientes, que comprendieron con el paso del tiempo y cuando llegó el Espíritu Santo a ellos, la obra que el Señor tenía preparado para hacer en ellos y con ellos. Fue un amor entonces perfecto y sacrificial. El Señor dice entonces que cuando cenaban, como decíamos ahorita, hermanos, era la Pascua el jueves en la noche después del atardecer, y esta debía ser consumida antes de la medianoche. Decíamos ahorita entonces que en Éxodo, específicamente en el capítulo 12, nos muestra esos detalles de cómo el Señor Jesús estableció esa Pascua ese día. Entonces lo que decíamos ahorita, el cordero con los demás elementos en la mesa tenía que comerse por familia. Si la familia era pequeña y el cordero era más grande, se tenía que compartir con el vecino. Era un cordero de 1 año y sin mancha. Tenía que comerse con hierbas amargas y no se podía dejar nada para el siguiente día. Hasta la cabeza y las patas del cordero se tenían que consumir. Y lo que quedara para el otro día tenía que ser quemado completamente. En este momento, hermanos, recordemos que el Señor todavía no había ido al sacrificio en la cruz. Y por ende la Pascua, Él también la celebró con sus discípulos de la manera en que cualquier judío la venía celebrando año tras año. Si ustedes miran, hermanos, no sé si alguno se ha fijado, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que aparece más de una copa en la cena. ¿Se han visto? Bueno, hermanos, para que luego en nuestras casas podamos mirar ahí. Había más de una copa en la mesa. Normalmente en la Pascua aparecían 3 copas. La primera se tomaba con vino tinto mezclado, diluido con agua. Luego se consumían las hierbas amargas. Luego se consumía la segunda copa de vino. Y ahí el padre de familia, el señor de la casa, empezaba a explicar a toda la familia en qué consistía esa Pascua. O sea, el recordatorio a esposa, a niños, a jóvenes, de qué era lo que el Señor había hecho allá en Egipto y cómo había rescatado con mano poderosa
al pueblo de Israel. Después de esto venía ahora sí el cordero asado y después se terminaba la tercera copa de consumir de vino. Al parecer incluso la copa cuando el Señor dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, al parecer era la tercera copa de las cuales estaban ahí en la mesa. Importante entender esto, hermanos, también, porque fue la forma en que Cristo celebró también allá la cena con los discípulos. Ahora no es que nosotros tengamos que hacerla así, porque eso fue en el Antiguo Testamento, pero sí es importante recordar o pensar en esos detalles de lo cual ocurrió en ese momento. Cada uno de los elementos en la mesa tenía un significado especial. Y esto estaba establecido desde Éxodo, desde la salida de los israelitas de Egipto. Sigue la palabra en el verso 2. Cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pues bien, hermanos, ciertamente aunque el diablo puso en el corazón de Judas que le entregase, que entregase a Jesús, esto no le exonera a Judas de su responsabilidad, ¿no? Lo que es importante ver, hermanos, que aunque Satanás deseaba la muerte de Jesús, Judas tomó la misma decisión porque deseaba lo mismo que el diablo. Deseaba que Jesús fuera a morir en la cruz y él tuvo una responsabilidad total. Por su propia voluntad, él fue a entregar a Jesús, a los soldados y luego a la cruz. La misma maldad que tenía Satanás había llenado el corazón de Judas. Y por eso fue que el diablo pudo entrar en él. El diablo, hermanos, no entró en Judas solo porque él mismo quiso, el mismo diablo, sino porque Judas se lo permitió. Hay un pasaje al final incluso que dice que después de que él comió el bocado, ¿qué fue lo que sucedió? El bocado de pan, Judas. Satanás entró en él. Hubo una posesión demoníaca completa en él. La palabra lo muestra muy claro. Tanto así que el punto era ya de noche y cuando el Señor Jesús le dijo, haz lo que tengas que hacer, era ya de noche. Pero esto, tal vez un poco más de la parte histórica o de la parte en que estaban celebrando la cena que era de noche, tal vez esto está como imbuido dentro de un significado teológico profundo. Tal vez era el momento en que Judas ya se entregó completamente a las tinieblas y por eso la palabra quedó registrada en Juan que era ya de noche. Tremendo esto, hermanos, porque por eso decíamos ahorita que es un pasaje lleno de contrastes. Jesús, sabiendo que ahí estaba entre los dos el que lo iba a entregar, el Señor también tuvo amor, tuvo compasión por ese hombre, porque incluso le permitió estar en la cena y fue hasta después que Judas partió de ahí, que el Señor lo despachó. No fue antes. Ahora hay que ver también, mis hermanos, que Judas ahí, capítulos atrás, él ya había determinado que iba a entregar a Jesús y ya lo había hablado con los fariseos. Por eso el Señor seguramente también habló aparte con Pedro y con Juan y habló aparte con este hombre del aposento alto para separar ese lugar. Porque si lo manifestaba abiertamente podía ser que en plena cena hubieran llegado allá los soldados y lo hubieran prendido al Señor Jesús. Y él no iba a permitir eso. Por eso él deseaba esa cena que fuera tranquila, en paz y solo con los suyos. Y fue incluso después, cuando estaba ya en el torrente de Cedrón, que Judas llegó con toda la gente a prenderlo. Sigue la palabra y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué precioso es este pasaje. A través de todo el Evangelio nosotros podemos ver cómo el Padre amaba a su Hijo, cómo el Padre manifestó abiertamente en muchas ocasiones, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como incluso el Señor Jesús cuando hablaba con Nicodemo le decía, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es la imagen perfecta del Padre y la fiel representación del Padre. Y el Señor se alegraba también en ese momento de que, habiendo salido de Dios el Padre, a Dios volvía. Toda su gloria que ha tenido eternamente, el Señor estaba pronto a recuperarla. Faltaba una cosa más, una de las más importantes, y era su sacrificio. Pero como ciertamente ya se cumplían todas las cosas, y el Padre le entregó todas las cosas en sus manos. Incluso como estudiábamos unas reuniones atrás, cómo el Padre le entregó al Hijo el juicio en sus manos, y cómo el Señor juzga correctamente porque escucha solo al Padre, solo su voz y la voluntad del Padre, el Señor Jesús la hace. Por eso la palabra acá está diciendo, recordando Juan el apóstol, el Padre le había dado todas las cosas porque él había salido de Dios y a Dios iba.
Sigue ahí el verso 4. Como el Señor reconocía y entendía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñe, luego pone agua en un lebrillo, un lebrillo es como un tazón, y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús lavó los pies de sus discípulos? Bien, podemos tener varias razones acá. La primera, hermanos, es que hay que recordar que en ese momento los caminos de Jerusalén, las vías incluso no eran como las que tal vez nosotros tenemos hoy en día acá. Eran caminos llenos de arena, llenos de tierra, eran muy polvorientos y era muy necesario para todas las personas lavarse los pies cuando llegaran a la casa. Los pies quedaban supremamente sucios y era ya una costumbre de todos allá lavarse los pies luego de que llegaban a sus casas. Pero hay que ver entonces que en este contexto esto no lo hacía cualquier persona. Normalmente eran los sirvientes más humildes de ese entonces que prestaban ese servicio de lavarle los pies al resto de personas, ¿sí? Normalmente esto no se hacía nunca entre iguales, a no ser que hubiera un momento muy importante, una ocasión muy importante, o porque la persona que fuera a lavar los pies tuviera un profundo respeto y amor por aquella persona a la que le iba a lavar los pies. Era por una cosa o por la otra, pero normalmente no era entre iguales. Era como una labor tal vez que ellos pensaban en ese momento allá, eso es solo para los más pobres, eso es solo para los que no tienen. Nosotros no hacemos eso, pensaban los discípulos, ¿no? Y mis hermanos, Lucas detalla acá algo también, y es que mientras estaban en la cena de la Pascua, hubo entre los discípulos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense esta situación, hermanos, están en la cena, el Señor hablándoles a ellos que había deseado que ese momento llegara para poder estar con ellos, para poder comer el pan, beber de la copa, indicarles que hicieran eso en memoria de él hasta que él volviera, y ellos están ahí en medio de una disputa pensando quién de ellos iba a ser el mayor. Es evidente entonces que ninguno de ellos estaba dispuesto a agacharse a lavarle los pies a los otros. Era evidente esto hasta el punto que ellos quedaron estupefactos porque Jesús sí se levantó, tomó la toalla y se la ciñó y empezó a lavar los pies de todos los dos, incluido a Judas. Quedaron sorprendidos, hermanos. Los 12 discípulos estaban pensando, tal vez para ellos era gustoso lavar los pies de Jesús, pero nunca pensaban que era el mismo Jesús el que fuera a lavarle los pies a ellos. Y esto es una gran lección, un gran ejemplo que iba a quedar para ellos en su corazón, pero también para nosotros, porque quedó escrito. Y es muy posible, mis hermanos, que esta disputa que ellos tuvieron en ese momento fue la razón por la cual el Señor Jesús les lavó los pies a ellos. Y ellos, mientras pensaban quién sería el mayor, que incluso no era la primera vez que tenían esta disputa, porque anteriormente por allá en Juan capítulo 2, si mal no recuerdo, también habían peleado por lo mismo. Luego en otra parte, Juan con su hermano Jacobo, diciéndole a la mamá que le dijera a Jesús que los pusiera uno al lado derecho y al otro lado izquierdo en su reino. Y era frecuentemente esa disputa que había en ellos. Ahora Pedro también, nuestro amado hermano Pedro, que continuamente quería sobresalir. Claro, él tenía un arma de líder y el Señor lo tenía preparado para un propósito, pero también era uno de los cuales, incluso como en la cena decía, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor pues le hizo la advertencia ahí. Entonces, era necesario que Jesús hiciera esto. Y sigue ahí en Lucas 22, recuerden mis hermanos que es el pasaje paralelo de Juan acá 13, porque trata de lo mismo que estamos mostrando acá en el capítulo 13 de Juan. Y el Señor les dice a ellos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Mas no sea así entre ustedes, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Jesús estaba diciendo acá, la edad no es lo que importa. Lo que importa es realmente que cualquiera que piense ser el primero, hágase el más joven. Cualquiera que quiera ser el primero, sea como el que sirve. Cualquiera que quiera sobresalir, incluso dentro de la misma congregación, sea como el que sirve a los demás. Hermanos, el Señor nunca
está en contra de tener unas ambiciones santas en medio de la congregación en la obra del Señor. De ninguna manera. Lo que el Señor, hermanos, juzga es la motivación que nosotros tenemos al servir. Y acá lo que los discípulos pretendían era llegar a ser el primero en medio de todos ellos, de los 12, sin antes haber pasado por el sacrificio, sin antes haber pasado por la disposición a servir de una manera humilde, de una manera amorosa, por sus hermanos, por los demás. Por eso el Señor Jesús se levanta y hace esto. Y ellos entonces entienden, o entendían, o iban a entender más bien esa lección que a futuro el Señor les iba a mostrar con mayor claridad. ¿Cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa, el que sirve, pregunta el Señor. ¿No es el que se sienta a la mesa? Ahora, hasta ese punto es la lógica que tiene normalmente nuestra humanidad, ¿no? La lógica es que el que se sienta a la mesa es el más importante, ¿no? Y el que sirve, pues es un sirviente. Pero luego dice el Señor, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es decir, si el Señor les estaba diciendo a ellos, ustedes pueden ver los reyes y los que se hacen llamar bienhechores en las naciones. Ellos se enseñorean de las naciones, las rigen, se sientan en sus tronos a mandar, a dirigir, pero muchas veces muchos de esos hombres pues lamentablemente no sirven, sino se sirven a sí mismos. Acá el Señor Jesús está diciendo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos, que tenemos que seguir? ¿De los reyes o el de Jesús? Ciertamente mayor es Jesús y Él está como el que sirve entre nosotros, hermanos. Por eso más adelante está incluso la aplicación dentro de la misma palabra de cómo el Señor dice, siendo yo Señor y Maestro de ustedes, hagan ustedes lo mismo. Hagan ustedes lo mismo. Lo que yo estoy haciendo se los estoy poniendo como ejemplo para ustedes, para que ustedes vayan entre ustedes, también se laven los pies. Ahora, no literalmente, porque esto tiene un significado espiritual, pero por eso fue tan necesario que Jesús hiciera esa parte que Él tenía ya tal vez programada en el espíritu para hacer, que era el lavado de pies. ¿Sí? Un ejemplo supremo de humildad y servicio, ¿no? Acá hay dos connotaciones, hermanos, en este lavamiento de pies. Una es el ejemplo de suprema humildad y servicio del Señor Jesús, que Él siendo Rey, el Todopoderoso, se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Incluso esto no era su mayor humillación, porque la iba a tener Él en la cruz. Pero acá los apóstoles, como no estaban dispuestos ni siquiera a agacharse a lavar los pies de los otros, el Señor iba poco a poco llevándolos a que entendieran cuál era la razón de ser un cristiano, cuál era el propósito realmente y la mayor expresión de amor que ellos también tenían que aplicar a sus vidas. No era una expresión de amor en la lógica humana, era una expresión de amor y de servicio dirigida por Cristo, mostrada por el Señor y que quedó para nosotros, hermanos, hasta este día por las Escrituras. Y el siguiente aspecto que tiene este lavado de pies es una connotación espiritual. Sigue ahí el verso 7 y dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro, como cuestionándole al Señor, ¿tú qué estás haciendo, Señor? Tú no sabes, así como en el momento en que lo apartó y le dijo, no vayas tú a la cruz, ten compasión de ti. Pero pues, otra vez, acá con los impulsos, responde Jesús y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ciertamente Pedro tenía una visión muy corta en ese momento de lo que Jesús estaba pretendiendo hacer con él y con los demás discípulos. Entonces, luego dice Jesús, lo que yo hago tú no lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces, es probable, hermanos, como decíamos ahorita, que Pedro hubiera lavado los pies del Señor Jesús y hubiera estado ahí dispuesto y hasta de primeras. Hubiera quitado a los otros y se hubiera puesto de primeras diciendo, yo seré el primero que va a lavar los pies de Jesús. Pero ciertamente Pedro nunca estaba dispuesto a agacharse a lavar los pies de los discípulos. Tal vez por esto de ahí las respuestas de Pedro al Señor. Él no logró ver más allá del acto humilde de servicio para entender que era un símbolo de limpieza espiritual. Luego el Señor dice ahí, el que está lavado, porque luego Pedro dice, no, entonces, si no tengo parte contigo, entonces lávame también las manos y la cabeza. Pero luego el Señor le responde
en su amor, en su sabiduría, en su paciencia, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Lo decía por Judas. Pero el Señor de esa manera tan preciosa les dice a ellos, ustedes están limpios. Ustedes solo necesitan lavarse los pies. Ustedes necesitan lavarse los pies los unos a los otros. Pero ustedes ya están limpios. Y no porque en ese momento ellos tuvieran algo en su corazón de pureza o limpieza, porque eran también seres humanos pecadores, sino que el Señor sabía que ellos habían estado con Él en todo tiempo y que ya Él iba a ir a la cruz, en ese sacrificio que nunca tendría que repetirse, para que ellos se cumpliera también la obra en ellos, de que estuvieran completamente limpios, a excepción de Judas. Y esa es la connotación espiritual que nos muestra este pasaje. Esa limpieza espiritual de los discípulos, una vez Jesús fuera a morir por ellos en la cruz. Todos hemos sido limpios por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Pero ciertamente, mis hermanos, necesitamos un lavamiento constante, porque nosotros estamos caminando en el mundo todos los días. A veces nos manchamos, a veces nos untamos de cosas del mundo, estamos luchando con nuestro pecado, y por eso es todos los días la necesidad de que nuestros pies sean lavados en el sentido espiritual. No que lleguemos ahora todos los días a la casa y nos lavemos los pies, hermanos, sino en el sentido de que tenemos que estar todo el tiempo confesando nuestros pecados al Señor. ¿Sí? En estos días leíamos allá en mi casa el Salmo 32, y qué precioso es ver cómo David decía, confesaré mi pecado y no encubriré más mi iniquidad. Y la forma en que necesitamos, hermanos, nosotros ser limpiados continuamente de esas manchas, de esas cosas que entran por nuestros ojos, por los oídos, que entran a nuestro corazón y quieren mantenerse ahí. Por eso la necesidad de que el Señor esté lavando nuestros pies, o nos esté cada día limpiando eso con lo que nos manchamos, limpiando nuestras vestiduras. Pero ciertamente ya estamos limpios por la sangre de Cristo en la cruz. La mayor limpieza la tuvimos cuando Jesús fue a la cruz. Y es lo que el Señor quiso decir a sus discípulos. Ustedes ya están limpios. No necesitan lavarse más. Pedro, no necesitas que yo te lave la cabeza. No necesitas que yo te lave las manos. Tú ya estás limpio, Pedro, porque has estado conmigo y yo voy a hacer algo contigo que tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y seguramente Pedro entendió muchísimas cosas luego de que Jesús murió en la cruz, resucitó, se reunió con ellos, cuando se les apareció en medio de todos, cuando ascendió en Galilea, y cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y empezó la obra de la iglesia allá en Pentecostés. Tenemos a un Pedro antes y un Pedro después, ¿no? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y es cuando el Señor Jesús entonces dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo estoy haciendo, ustedes también hagan. Hermanos, esto fue un deber que el Señor nos puso a toda la iglesia. Esto no fue algo que el Señor solo le hubiera dicho a los 12 allá en el aposento alto. El Señor dijo, siendo yo el Señor y el Maestro de ustedes, les estoy mostrando el ejemplo. Ahora háganlo ustedes, entre ustedes, háganlo. Un estándar de amor que el Señor nos pone, ¿no? Y que es muy alto, ¿no? Los discípulos tenían un estándar de amor bien bajito, ¿no? Y tal vez nosotros muchas veces también lo tenemos, hermanos. Pero acá el Señor nos está mostrando que hay una necesidad de expresar nuestro amor con hechos. No puede ser solo palabra, tiene que ser hechos. Los hechos como que el que Jesús mostró al lavarle los pies a todos, a limpiarle a cada discípulo la suciedad que tenía de los pies. Hermanos, estamos dispuestos también a poder estar entre la misma iglesia y involucrarnos de tal manera que podamos, incluso como dice la palabra, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El Señor nos puso ese estandarte. Y ahora el punto es que acá como localidad, como iglesia que el Señor ha levantado, es necesario que nosotros también estemos lavando los pies los unos a los otros. No podemos decir, hermanos, que siendo creyentes no estamos con una disposición de lavar los pies al hermano que llega
tal vez a la reunión de los domingos, a la reunión del miércoles con los pies bien sucios. Y menos hermanos para señalarlo. Claro, el Señor nos dio un juicio justo. Tenemos que juzgar con la palabra, pero lo cierto, hermanos, es que acá el Señor muestra que el servicio que Él nos llama a tener es humilde y recíproco entre hermanos. Es un servicio santo, un servicio con un estándar mucho más elevado del que nosotros podemos pensar o entender. Es un servicio que implica no solo, como hemos dicho en anteriores veces, participar de unas reuniones, sino involucrarnos intencionalmente con la iglesia, con las obras que el Señor está haciendo en la iglesia, conociendo a todos los hermanos. Hermanos, pregúntese esto. Mira al hermano de al lado y pregúntese si usted ya lo conoce. ¿Ya se ha tomado la oportunidad de hablar con él? Tal vez conoce algo de su vida. ¿Alguna vez se ha interesado por buscarlo? ¿Por hablarle después de que termina una reunión? ¿Por estar interesado en cómo está el corazón de ese hermano? Ese es el estándar que nos pone el Señor acá. El Señor no está diciendo otra cosa diferente a que estemos sobrellevándonos unos a otros. Y que estemos dispuestos, hermanos, también a asumir, o más bien no asumir, sino a ser parte también de las cargas que lleva el hermano o la hermana. Pero esto es necesario, hermanos, se necesitan dos, ¿no? El que tiene el deseo de poder servir en la iglesia, el que tiene el deseo de involucrarse con los hermanos en el servicio a la iglesia, pero también el otro el hermano al que necesita que le laven los pies, que esté dispuesto también a que se los laven. Porque hay veces, hermano, lo que ocurre es lo contrario. No es entonces el que no quiera ir a lavarle los pies a los otros o buscar al hermano para saber cómo está, sino que es el otro que por orgullo, por vergüenza o por distintas razones no deja que el hermano venga y con ese amor que el Señor le ha puesto le lave los pies. Es de parte y parte, hermanos. Y es el estándar que el Señor nos puso acá en la iglesia, el diseño de Dios. Dependencia los unos de los otros. No andamos solos, hermanos. Ni siquiera andamos solos con nuestras familias. Hermanos, si usted tal vez tiene ahorita como un estandarte más alto, el amor por su familia biológica, mire esta palabra y lo que está diciendo. Claro que debemos amar a nuestra familia, claro que debemos predicarles, que debemos pasar tiempo con ellos, hermanos, pero el Señor nos ha hecho acá un solo cuerpo. Nos ha hecho por un solo bautismo y una sola fe, hermanos en Cristo. Somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos, los que hemos creído en Cristo y en su obra redentora. Ahora, ¿cuál es nuestra primera familia? Ciertamente, hermanos, el Señor establece acá la familia de los creyentes, la familia de la iglesia, los que vamos por el mismo rumbo y los que tenemos la misma dirección del Espíritu Santo para llegar hacia el reino de los cielos. Es la familia en la cual nosotros el Señor nos ha puesto y a la cual debemos involucrarnos y pensar y ocuparnos en la oración los unos por los otros, el lavamiento de los unos por los otros, el estar orando por todos los santos, como dice la palabra, ¿no? Pero el estar también en comunión. La comunión es tan necesaria, hermanos, y lo hemos visto, ¿no? La comunión entre hermanos, los unos con los otros, es muy necesaria, hermanos, también para conocer las cargas que tiene cada uno, poder ayudar y dejar que nos ayuden. Hermanos, es que si hay alguien tal vez acá o en cualquiera de las localidades que pueda considerarse como un siervo maduro en el Señor, ese tal vez es aquel el que más necesita de la ayuda de los hermanos. Amén. Un hermano que sea maduro espiritualmente es el que reconoce que necesita ayuda de los demás. Es el que reconoce que de cada hermano puede aprender. Es el que entiende que el Señor ha depositado su espíritu en cada uno de los santos de la iglesia para poderlo también ayudar a él, hermanos. La palabra nos dice que todos tenemos salmos, todos tenemos signos, todos tenemos dones, todos tenemos un depósito con el cual poder servir a la iglesia. ¿Cuántos de acá, hermano, usted se ha preguntado de pronto si usted es buen consejero o buena consejera? ¿Qué tal si el Señor lo llamó o la llamó a eso? Para aconsejar, para llevar ese ministerio de consejería en la iglesia y de pronto usted por egoísmo o por buscar sus propios intereses no está viendo lo que el Señor tiene para usted y está dejando de usar ese don o ese ministerio que el Señor tal vez le ha preparado para bendecirnos a todos nosotros. ¿Se ha preguntado eso, hermano? Si no se lo ha preguntado, hágalo ahorita. Pregúntele al Señor si tal vez tiene algún tipo de ese ministerio también, de consejería, de animar a los hermanos.
¿Saben qué dice, hermano, la palabra? Hay muchos pasajes que expresan esto, pero por tomar algunos, en las cartas del Nuevo Testamento, en una de esas, Pablo nos dice, alentar a los de poco ánimo. ¿Usted alienta a los de poco ánimo? Sostener a los débiles. ¿Usted ha visto quién puede estar débil en la fe para buscarlo, para animarlo, para levantarlo, para decirle, hermano, vamos, anímese, camina a la reunión, vamos y tenemos comunión? Eso es lo que el Señor nos manda. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Usted es paciente para con todos? ¿O tal vez usted quiere tener comunión con el que tiene esa compaginación natural? Pero con él dice, no, con este no me cae tan bien. O con este no me entiendo tan bien. O este como que todavía es muy inmaduro. O con este como que, ¿sí? Le buscamos todos los defectos al hermano y nos justificamos para no hablar con ese hermano o esa hermana que tal vez necesita una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y tal vez él es el que está allá por ahí al rincón muchas veces, que no nos importa tanto porque no es como tan notorio como los otros hermanos. Ojo con eso, hermanos. Porque el Señor nos llama a ser pacientes para con todos. Somos un cuerpo y somos cada uno de nosotros, desde el pequeño al más grande, igual de valiosos para el Señor. Y el Señor espera, hermanos, que nosotros nos tratemos también de esa manera. Volvemos al ejemplo de Cristo. Él puso el estandarte. Se levantó, cogió la toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies de los demás, de sus discípulos. ¿Cómo pagamos a los otros? La palabra nos dice no pagar al otro mal por mal, sino seguir lo bueno los unos para con los otros. Hermanos, tal vez en lo general podamos tener una perspectiva clara de que tenemos que amarnos los unos a los otros, pero tal vez en esas sutilezas, en esas pequeñeces es donde nosotros podemos ver que a veces tenemos un rechazo hacia el hermano o hacia la hermana, porque no nos gustó cómo nos habló, no nos gustó cuáles fueron las palabras que dijo, no nos gustó su actitud, no nos gustó ahí el listado, porque eso sí lo tenemos ahí a veces clarito, ¿no? El listado de cosas de lo que el hermano tiene que no es bueno. Pero usted ha visto, hermano, lo que tiene su hermano o su hermana del lado que es bueno y que le puede llevar a su edificación. Pregúntese eso. Pregúntese realmente cuánto usted necesita de ese hermano con el que usted tal vez quiera pasar menos tiempo, con el que usted menos quiera hablar. Hermano, tal vez con ese sea con el que el Señor quiera juntarlo más, para que usted crezca, para que usted sea edificado. Acá el Señor no tuvo ni preferencias ni por Pedro, ni por Juan, ¿sí? Por ninguno. El Señor les dijo muy claramente, miren los reyes, miren lo que hacen ellos, pero ustedes no van a ser así. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Sírvanse ustedes también. Lávense los pies ustedes. Y fíjense, hermanos, que más adelante ahí, dentro de los mismos 4 capítulos de Juan, cuando el Señor habla en la cena, Él está diciendo, un nuevo mandamiento os doy. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Como decíamos ahorita, hermanos, esto no se demuestra solo con palabras, sino con hechos. Hechos. Así como el libro del Nuevo Testamento, hechos. Los hechos de los apóstoles y de la iglesia, ¿no? De toda la iglesia que se dispuso a servir palabra de Dios. Dentro de la iglesia y fuera también de la iglesia, por los perdidos. Que nos involucremos, mis hermanos, con la iglesia. Con los hermanos, con el servicio. Haciendo todas las cosas como de corazón para el Señor. Sigue el verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto es tremendo, hermanos, este pasaje realmente. Judas ahí en medio de ellos, sabiendo lo que le iba a hacer a Jesús, a su Señor, a su Rey. Y estaba ahí como si nada participando, aunque el Señor lo tenía ahí con un propósito también. Incluso cuando Él moja el pan en el plato con el Señor, eso tiene un significado. Y el Señor dice, yo sé a quiénes he elegido. Gracias al Señor, hermanos, que Él nos ha escogido, nos ha elegido. No por obras nuestras, pero también está nuestra responsabilidad de haber recibido al Señor y de haber creído. Y Jesús amó incluso al que lo iba a traicionar, hermanos. Cuando el Señor mojó el pan en el plato con Judas, hay un comentario bíblico que explica al respecto de eso lo siguiente. El anfitrión de una fiesta, que en este caso era Jesús, tenía por costumbre preparar un bocado especial y sabroso para dárselo a cierto invitado, como un gesto especial de honra y amistad.
Jesús demostró así un gesto final de su amor por Judas, aunque éste lo iba a traicionar. ¿Cuánto amor el del Señor Jesucristo, hermanos? Estaba ahí su traidor, estaba ahí el que lo iba a entregar. El Señor tuvo ese último gesto de amor con ese hombre que se iba a levantar de la mesa y iba a llevar a estos hombres para que lo prendieran. Hace poco, hermanos, veíamos una película con mi esposa, y en esa película pues pasan unos sucesos un poco difíciles, lamentables, con unas niñas que viven con una comunidad también de hermanos. Ellos, digamos, tienen ciertas costumbres, y hubo un momento ahí en que había un hombre que llevaba la leche todos los días a esa comunidad. Entonces ese hombre pues tenía un resentimiento muy grande porque había perdido una hija cuando pequeña. Pero entonces este hombre llegó hasta tal punto que igual Satanás entró en su corazón. Un día, de repente, ya planeando todas las cosas con armas y una camioneta, llegó allá el día en que las chicas tenían la escuela, en un salón, en una casa. Y después de todo eso, lo que pasa ahí a través de la película, al final una de las chicas que sobrevive, porque llegó y mató a muchas de estas niñas por el resentimiento que tenía, y después él se suicidó. El punto es que una de las chicas dice de que una niña grande, una de las que era una de las hijas de las familias que vivían ahí, le decía al hombre que la matara primero a ella. Entonces él le apuntó con el revólver o con la escopeta, y ella le dijo incluso: voy a orar por ti. Ella sabía, la niña, la chica, que él la iba a matar, pero ella dijo: yo voy a orar por ti. La mató, pero miren, hermanos, el amor tan precioso que esa niña tuvo y que entendió de Cristo. Siguió el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús tenía a su traidor ahí delante, y como un gesto de honra y amor le dio ese bocado último. No la acusó, sino que el Señor, hermanos, las palabras de Jesús, ¿no? Con Judas: lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Nada más le dijo. ¿Qué amor el de Cristo, hermanos? Ese es amor el que nosotros debemos estar aprendiendo, hermanos. Llamados a aprender de ese amor precioso y esa humildad de Cristo. Esa niña se dispuso a morir porque sabía que ya estaba con el Señor. Y sabía que el Señor le decía: perdónalo. Perdónalo para que tu corazón esté limpio. Déjame a mí la venganza. Yo pagaré, pero perdónalo. Y hasta incluso ella deseó orar por ese hombre, por su asesino. Tremendo, ¿no, hermanos? Ciertamente, hermanos, la profecía y la predestinación, porque el Señor dice ahí en la palabra: mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo. La profecía y la predestinación no anulan la decisión humana. Se cumplió la palabra, pero Judas decidió traicionar a Jesús, aun cuando Dios sabía que así sería y lo había decretado como parte de su plan de redención. Dios ya lo sabía en su conocimiento eterno, y para que se cumpliera la palabra, pero eso no significa que Judas no tuviera una responsabilidad. Y tremenda responsabilidad, porque el Señor le dijo: no, a la verdad el Hijo del Hombre va, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido que no hubiese nacido. Esta, tal vez, hermanos, es una de las afirmaciones de los juicios más severos que hay en la palabra contra alguien. Y es lo que se estaba ya predestinando para Judas. El castigo tremendo que tendría en el infierno por causa de lo que hizo: entregar al Hijo del Hombre. Como decíamos ahorita, hermanos, él tuvo una decisión que compartió con el diablo, y por eso quiso entregar a Judas. Por eso Jesús después ya lo despacha, ¿no? Ya se queda con los 11, y luego cantan el himno. Hay algo muy interesante también ahí en los evangelios que dice: cuando ellos cantan el himno, era como que uno de los salmos. También dentro de la costumbre judía tenían todos ellos, las familias, ciertos signos en los salmos para cantar. Y ahí dice también que ellos cantaron como con gozo ese himno, y fue cuando ya después salieron y el Señor pues empezó a entristecerse. Bien, hermano, esto también nos recuerda un poco la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Judas había estado 3 años y medio caminando con los discípulos y con el Señor. 3 años y medio donde ninguno, aparte de Cristo, dudaba de él. Todos pensaban que él era veraz, todos pensaban que él también caminaba con ellos, que tenía las mismas motivaciones, todos pensaban que él era también honesto al recoger las ofrendas, repartirlas,
Todos pensaban entonces que este hombre era igual que ellos, ¿no? Hasta el punto de que incluso en la cena nadie dudó, ¿no? Era el punto en que en ese momento de la cena uno se preguntaba, no, cuando el Señor les dijo a ellos, uno de ustedes me va a entregar, ninguno dudó de Judas, sino que se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Y al final, no sé por qué pregunta eso Judas, pero le dice, ¿seré yo, Maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Entonces la parábola de la trigo y la cizaña, parafraseando, dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega dirá a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Judas ya está quemado, hermanos, por los siglos de los siglos, pero el trigo recogerlo en mi granero. Bueno, y el Señor dice en su palabra, he orado por todos para que ninguno se pierda, solo el hijo de perdición, porque así estaba escrito. Pero en medio de ellos estaba la cizaña, que era Judas. ¿Ustedes recuerdan el pasaje cuando estaba la mujer, María, que derramó el perfume de alabastro en la cabeza del Señor? Y llega Judas ahí como pretendiendo una revuelta diciendo, y enojado contra el Señor y contra la mujer, diciendo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué derramó ese perfume? Esto debía haberse vendido a los pobres. Pero realmente en su corazón tenía la avaricia. Incluso a los otros, lo hizo pensar a los demás discípulos lo mismo. La palabra como que nos da a entender que los demás también como que pensaban por qué esa mujer hizo eso. Hasta que el Señor les aclara y les dice, déjenla porque ella me ha preparado me ha ungido para la sepultura. A los pobres siempre los tendréis. Aunque a Judas nunca le importó los pobres. Nunca le importó, si no le importó a Jesús, menos los pobres, y tal vez hasta ni siquiera su propia vida, ¿no? Ya vemos cuál fue el destino que él tuvo y cómo murió. Sigue el verso 20 ahí. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este pasaje es precioso, hermanos. Jesús establece una relación profunda entre él, sus enviados y el Padre. Él está diciendo, todos los que yo enviare, si reciben a esos, entonces a mí me están recibiendo. Y por ende están recibiendo a mi Padre. Hay una ilustración, hermanos, ahí dentro de los evangelios, pero tomé la de Mateo 26, que también nos habla de esto mismo. Esta misma escena. Mateo 26 dice en una parte ahí, al preguntarle a los discípulos dónde quería que preparasen la Pascua, él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre. Pero Lucas lo muestra es como un padre de familia. Y en Mateo dice que le dijeran a ese hombre, a ese padre de familia, al señor de la casa, lo expresa creo que es Marcos, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. La palabra no nos da detalles, hermanos, pero lo cierto es que este padre de familia dispuso su casa, dispuso su aposento alto, se dispuso para servir al Señor y a sus discípulos y llevó a cabo esos detalles de los que los discípulos, pero igual tal vez no se podían encargar por tiempo. Tal vez era un hombre que también amaba al Señor, tenía comunión con Él, pero no lo muestra la palabra, pero son de esos nombres que no quedan registrados, pero ahí están allá en el reino de los cielos. Y el Señor conoce muy bien quién fue este hombre, ¿no? Entonces, qué bonita es esta ilustración, ¿no? El Señor, incluso con la confianza que le dice, que le dijeran a él, los dos discípulos, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua, con mis discípulos. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, como cuando le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja ese árbol, porque hoy me es necesario posar en tu casa? Y Zaqueo, con esa alegría con que hace, prepara todo para que el Señor llegue. Podemos pensar que tal vez este hombre, que es desconocido para nosotros, también era así, con esa disposición. Recibió al Señor y recibió a sus discípulos. Y por ende recibió al Padre, ¿no? Entonces, como decíamos ahorita, mis hermanos, al principio, los preparativos preliminares habían sido realizados por Jesús mismo. Él seguramente había hablado ya con este padre de familia con antelación y ya sabía que cuando llegaran esos dos discípulos, ya sabía ese hombre lo que tenía que hacer. Fue, subió al aposento alto, les mostró el lugar ya preparado para que Pedro y Juan terminaran de culminar los detalles y ahí luego Jesús llegó con los otros 10, los apóstoles, para celebrar la cena. Este hombre también, hermanos, aunque el Señor no habla mucho, es un personaje importante ahí. Ahora, mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto, no? Igual es sencillo, que haya en nosotros un deseo de recibir a los hermanos y de estar con ellos. Esto va muy ligado a lo que hablábamos ahorita con el lavado de los pies, ¿no? De disponer incluso nuestra casa para recibirles y ocuparnos de los detalles. Porque si recibimos a nuestros hermanos, ¿a quién recibimos? Al Señor Jesús y por ende al Padre. También fue un
algo que el Señor nos dejó para que hiciéramos, hermanos. Eso hace parte de la vida de iglesia. No es solo las reuniones en las que nos vemos, sino entre semana poder compartir, estar en las casas, como dice en el libro de Hechos, compartían con alegría en sus casas, partían el pan y comían todos con alegría, hermanos. Ser parte de la iglesia, hermanos, es algo mucho más a fondo de lo que a veces nosotros pensamos. Ser parte de la iglesia es abrir nuestras casas también. Tener esa hospitalidad que incluso Pablo le enseña a Timoteo. Cuando Pablo le dice, bueno, hablando acerca del obispo, ¿no? Que también eso aplica para todos. Ser hospedador, ser hospitalario. Disponeros, hermanos, porque estamos recibiendo a un hermano en el Señor. No estamos recibiendo a cualquier persona, sino estamos recibiendo a Cristo, hermanos. El Señor dice, es que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Bien, hermanos, ahí ya para concluir quisiera decir por un momento que fuéramos a Lucas 22. Entonces Lucas 22, como hablamos al principio, también nos muestra la escena de la que venimos hablando de Juan 13. Solo quiero tomar acá un pasaje, Lucas 22 desde el 28. Hablo un poquito del contexto, que es lo que ya les decía ahorita, que el Señor hablaba, que ellos tenían la disputa por quién era el mayor, luego el Señor habla de los reyes, luego habla que mayor es el que sirve, y luego, hermanos, este verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Nuevamente el Señor ahí establece una relación profunda de humildad y servicio abnegado con la asignación del reino de Dios. Fíjense lo que dice después, hermanos. Yo pues os asigno un reino con mi Padre como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, eso de los 12 tribus, el Señor lo dejó solo para los apóstoles. Pero eso, hermanos, de que Él nos asigna un reino y para comer y beber a su mesa, hermanos, eso es para los creyentes. Las bodas del Cordero, todos estamos invitados, ¿no? Pero el Señor, fíjense lo que dice, hermanos. Ustedes han estado conmigo, han permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora, en ese momento que el Señor Jesús estaba hecho hombre acá en la tierra, pues ellos estuvieron 3 años y medio con Él, ¿no? Para arriba y para abajo como los pollitos detrás de la gallina. Y siempre ellos amando al Señor, aunque muchas cosas no entendían, ¿no? Y todavía pues no eran tan espirituales, pero el Señor ahí los amaba. De Lucas no se puede decir eso, pero acá incluso ya tal vez no estaba Judas. Pero el Señor les dice entonces, ¿ahora cómo aplicamos esto hoy, hermanos? ¿Cuáles son de esas pruebas las que el Señor dice que quiere que permanezcamos con Él? Las pruebas, hermanos, de los hermanos, las pruebas de la iglesia, el caminar con la iglesia juntos, el caminar en todas las cosas, en las buenas y en las malas, en momentos buenos y en momentos malos, en momentos de alegría y en momentos de aflicción. Es lo que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros. Estén conmigo y permanezcan conmigo en mis pruebas. Si ustedes lo hacen y perseveran hasta el fin, con esa humildad y ese servicio abnegado los unos por los otros, yo les asigno un reino, como me lo asignó mi Padre, para que se sienten a mi mesa y coman y beban. Hermanos, esto debe ser un gran estímulo para nosotros para servir a la iglesia y servirnos unos a los otros como el Señor nos ha enseñado hoy por su palabra. Y ya, hermanos, para ir terminando, una pregunta para que cada uno se haga. ¿Cuál es su círculo social, hermano? Ojalá así sea. ¿Y los hermanos? Ojalá el círculo social de todos nosotros seamos acá nosotros como hermano y con nuestros hermanos de las otras localidades. Ojalá nuestro círculo social sea realmente la iglesia que camina con ese propósito. Pero hermanos, si su círculo social es su familia, si su círculo social son sus compañeros del colegio, compañeros del trabajo, cualquier otra persona que no sea hermano, fíjense en este pasaje lo que el Señor está hablando. El Señor quiere que permanezcamos, o que usted, hermano o hermana, permanezca con Él en sus pruebas, con la iglesia. Vuelvo y digo, no significa esto que la familia la dejemos a un lado, o las amistades, pero el Señor nos pone límites, hermanos. Porque la palabra misma nos está diciendo por allá en Corinto, a través de Pablo, no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo, hermanos? Los que estamos acá hemos nacido de nuevo, entendemos por la palabra del Señor que hay una misión y un propósito, y todos apuntamos hacia allá. No podemos, hermanos, servir a dos señores.
No podemos tener un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Un pie con Cristo y el otro pie con el diablo. El Señor nos dice, hermanos, también, ¿cuál es tu círculo social? Quiere el Señor que seamos nuestro círculo de nuestros amados hermanos, esa confraternidad, para que caminando, vayamos en las pruebas, en el amor, en la paciencia, en la piedad, porque esa es la iglesia, hermanos, donde el Señor se manifiesta. Cristo no se manifiesta en el mundo, porque Él no tiene ninguna parte con el mundo, ni el mundo con Él.